Desde el Valle de San Fernando reciban saludos de parte de mi esposa, de la congregación, y de hecho mi hermano Rafael, mi hermana Emi vienen acompañándonos una vez más. Es un honor y es un privilegio estar en medio de ustedes. Amén. Vamos directamente a la palabra. Vamos a dar lectura hoy en este día a la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Cuando esté allí me puede decir ya estoy o amén. ¿Podemos dar lectura? Amén. Ok. Vamos a hacer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno. Señor, nos permites y nos concedes estos tiempos en tu presencia, en el cual somos confortados, somos consolados. Gracias por estos tiempos a través de la alabanza y de la adoración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, pedimos la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, que sigas ministrando la vida de cada uno de nosotros, que conformamos el cuerpo de Cristo. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, el que nos enseñe y que nos instruya a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu palabra dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén y amén. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios. La verdad, siempre que venimos aquí con ustedes, de hecho ahorita terminamos nuestro servicio en San Fernando y tuvimos un buen tiempo como iglesia, gracias a Dios. Veníamos un poco apresurados, pero contentos, sabiendo de que Dios va a ministrar nuestra vida a través de la coinonía, el compañerismo, ver a nuestros pastores, ver a nuestros hermanos. Es una dicha, es una bendición. De hecho, el tema de hoy en este día le hemos titulado: somos llamados a la unidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. De hecho, los versículos que nosotros acabamos de dar lectura, Pablo dirigiéndose a la ciudad, a la iglesia de Corinto, haciendo un llamado de atención respecto a la unidad. Hace unos días quiero compartirles esta experiencia que tuvimos, su servidor y mi esposa. Nos tomamos unos días para salir de aquí de la ciudad como pareja, como matrimonio. Nos tomamos unos días para salir y uno de los lugares que visitamos fue Monterrey, California. No sé si algunos de ustedes han estado allí en el acuario.
tuve la oportunidad de ver algo que mis ojos nunca lo habían visto de una manera literal. Muchos, pues, lo que son los peces, monterrayas, muchos seres de animales que yo no conocía, que son reales, que solamente los había visto en las películas, en fotos, pero los miré de una manera literal, real. Pero una de las cosas que llamó mi atención fue que en uno del tanque, se podría decir más grande que está en este acuario, había muchas especies de peces. Pero una especie que llamó mucho la atención, pues me llamó la atención, fueron las sardinas. Yo compartía con los hermanos de San Fernando. Las sardinas, literalmente, eran miles de sardinas, miles. Pues las sardinas tal vez muchos de ustedes las conocen. Son animales pequeñitos, pescaditos. Y eran miles, así de manera literal, miles de sardinas. Pero cuando tú las miras nadar en el agua, nadan de tal manera que parece como si fuera nada más una. Y yo las estuve observando por un tiempo prolongado porque llamó mi atención. En eso miré un anuncio de allí respecto a la vida de las sardinas. Y me llamó la atención 2 puntos que pude ver allí. Dice que las sardinas se conducen de esa manera en el mar para la unidad, el permanecer juntas, el permanecer en una misma dirección. Eso es una arma de defensa para ellas. Se dice que las sardinas que se salen del grupo es más fácil que sean devoradas por los depredadores. Si usted mira videos, usted puede ver. Dice que cuando ellos miran los animales más grandes que se las devoran, ellas empiezan a hacer ciertas estrategias para librar los ataques de las ballenas, de los tiburones. Y de esa manera sobreviven. O sea, me impresionó la unidad. Aproximadamente yo estuve como 45 minutos esperando ver que una de esas sardinas se saliera, porque hasta parece como que era ciencia ficción, como que era computarizado. Yo esperaba ver a ver si una se desviaba, pero no. Impresionante, parejito todo. Dije, wow, la unidad. Qué importante es la unidad. Si la unidad es un principio que cuando se aplica en el mundo animal funciona y trae beneficios, ¿cuánto más en la vida del ser humano? ¿Cuánto más en la vida del ser humano? ¿Cuánto más en la iglesia? Dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, si nosotros miramos este principio no comenzó en las sardinas. El principio de la unidad es un principio que tuvo comienzo en la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios triuno en la eternidad. Y de hecho, si nosotros, a la luz de la Escritura, creo que somos llamados a la unidad. Estaba observando, no sé si usted esté al tanto, y no les voy a hablar de política, pero una vez más, es un principio, la unidad, que funciona cuando se pone en práctica. Hay beneficios, buenos beneficios. De igual manera, si no se pone en práctica, hay consecuencias. Y a veces muy trágicas. Y estoy observando ahorita, no sé si usted está al tanto de lo que está pasando en el gobierno de los Estados Unidos. En las últimas 2 semanas observé que 6 de los personajes de más alta eminencia en el gabinete de Donald Trump desertaron.
Y cada día están renunciando, duran hasta 11 días, algunos. Y al principio entran saludando a Trump, casi se le postran, y cuando menos piensas, ya renunció. Bueno, cuando nosotros observamos eso, dentro de la institución que Dios estableció como gobierno, porque es una institución que Dios estableció, ¿qué es lo que pasa? Que podemos ver lo que está sucediendo, y déjeme decirle que eso trae poca credibilidad al gobierno de Trump. Dices tú, ¿qué está pasando? De hecho, hay varios países que se están burlando de la política de nuestro presidente. Por tanto, debemos estar orando por Donald Trump y su gabinete. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay unidad. Y ahorita está siendo causa de burla de otras naciones. Comentarios que he leído. De hecho, él fue el que fundó la OTAN en el 1949, 28 países, y ahorita está debilitada. El gobierno está dividido en nuestro país. Y otros países, otras naciones, gobiernos, personalmente yo lo he leído, se están burlando, porque dicen que es un inmaduro, porque dicen que no está preparado. Entonces, la pregunta es, ¿será que este principio funciona? Dios nos llama a la unidad. Somos llamados a la unidad. De hecho, Pablo, cuando hace referencia a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, él claramente dice, os ruego. Miren la súplica de Pablo, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que eviten las divisiones y que hablen todos una misma cosa, que todos sean de un mismo pensamiento. Porque de cierto Pablo dice, os digo, que fui informado por los de Cloé, que era un grupo de la comunidad en Corinto. Fui informado por los de Cloé que entre vosotros hay partidismo, porque unos dicen, ciertamente, yo soy de Pablo, otros dicen, yo de Apolos, otros dicen, yo soy de Cefas, Cefas es Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Y Pablo les exhorta en el versículo 17, 3 y dice, ¿acaso Cristo está dividido? Pregunto yo, pastor, ¿está Cristo dividido? Claro que no. Iglesia, ¿acaso Cristo está dividido? No. De hecho, Pablo dice, doy gracias a Dios que el Señor me mandó a predicar el Evangelio. Ni siquiera me envió a bautizar. Entonces Pablo identifica el problema, las divisiones, las disensiones, los conflictos dentro de la iglesia. De hecho, hay ciertos comentaristas que dicen que Pablo llegó a identificar este problema como un cáncer dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace un cáncer? Un cáncer va matando las células del cuerpo y la persona se va debilitando. Y si no se hace nada, puede llegar a la muerte. ¿Me van siguiendo? De cierta manera, Pablo identificó este problema de tal manera, algo dañino, algo que no es sano. Precisamente Pablo por eso les llama la atención y les dice, no, Corintios, Cristo no está dividido. De hecho, cuando nosotros vemos el trasfondo de la iglesia de Corinto, se dice que la iglesia, los de Corinto
El problema es que cuando vinieron a Cristo, a los de Corinto les costaba y les costó renunciar a muchos hábitos del viejo carnal, del viejo hombre, de la naturaleza carnal. Y cuando vienen a Cristo, ellos venían todavía con esa mentalidad, porque muchos de ellos venían de diferentes escuelas, de pensadores y filósofos, que vienen a Cristo, son perdonados, pero no quieren renunciar a la sabiduría que traían del mundo, a la sabiduría humana. Y algo que debemos entender, de hecho más adelante vamos a tocar ese punto. La sabiduría humana, la sabiduría del mundo va completamente opuesta a la sabiduría de Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso? Amén. Entonces los de Corinto batallaban porque no querían dejar sus hábitos del viejo hombre. Y por eso es que daban cavidad a los conflictos y a las contiendas. Entraron al partidismo, tal vez porque Pablo se dice que, de hecho, ellos más adelante, en el capítulo 12, en la segunda carta, critican a Pablo porque dicen que no era un buen orador. Otros decían que era muy rudo para la enseñanza, como que no era del agrado de muchos. Mas, sin embargo, Apolos, tal vez la escritura del libro de los Hechos dice que era un predicador elocuente, que hablaba con vehemencia, con denuedo. Y entonces ahí de repente otros decían, no, pues si viene Apolos, pues yo voy con los de Apolos. Otros yo voy yo soy seguidor de Pablo. Tal vez les gustaba el pañuelo que Pablo cargaba o algo. Se inclinaban por el partidismo. De repente otros dicen, no, es que yo soy de Cefas. Cefas, Pedro, el apóstol, tal vez Pedro tenía su propio estilo. Y luego de repente vemos el cuarto grupo que dice, es que nosotros somos de Cristo. Bueno, déjeme decirle, si usted se va a los comentarios y a la luz de todo el contexto de la carta, Pablo pone en el mismo lugar a los cuatro grupos. ¿Se identifica los cuatro grupos? Amén. Los que decían ser de Cristo se consideraban ser más espirituales. Pero déjeme decirle, todos aquellos que dicen, yo no sigo a hombre, yo sigo a Dios, yo soy discípulo de Cristo. El hombre a mí no me dice qué hacer. Déjeme decirle, hay que ubicarnos, porque a veces ese es un cliché que usamos. Simplemente ¿sabe para qué? Para no someternos a Dios a través de las autoridades que ha impuesto. Por eso, no, yo soy de Cristo. Cálmate, tranquilo. Este grupo usaba el nombre correcto. ¿Cuántos son de Cristo? Pero su actitud no era la mejor. Porque usaban esto como un cliché para justificarse, para justificar su orgullo, para no comprometerse con Dios y con la obra. Porque la obra trae compromiso, ¿verdad, pastor? ¿No miran a su pastor con el cabello más blanco? Yo lo miro, no sé usted. Y menos pelo. Trae compromiso, ¿verdad? Aquí hay muchos seguidores de Cristo. El seguidor de Cristo se compromete con Cristo, con Dios, su obra y las autoridades. Entonces, por eso decía Pablo, espérense, parece como que no hemos entendido. Porque hay partidismo entre vosotros. Y de hecho, Pablo, quiero leerles un comentario antes de proseguir. Aunque todos sabemos lo dañino que las contiendas son y las divisiones, ¿cuántos sabemos que son dañinas? ¿Cuántos sabemos? Bueno, si no sabe, hoy va a saber.
Yo sé lo dañino que es una contienda, un conflicto y más una división. Pero ¿sabe qué? No basta con saber. Es, si ya sé, ¿qué voy a hacer para prevenirlo? Porque todos lo sabemos. Pero ya sé, ¿y ahora qué voy a hacer? Déjeme decirle, el problema es ese, que sabemos el mal, pero a veces evadimos la responsabilidad y no hacemos nada para prevenir ese mal. Imagínense que Pablo se hubiera quedado callado. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para opinar y sugerir, hay un tiempo también para callar. Debemos identificar el mal y lo dañino que son los conflictos dentro de la iglesia y la falta de unidad. La falta de unidad, déjeme decirle que ha sido la razón y aún hasta hoy en día yo creo que usted es testigo de las consecuencias. Yo tengo 21 años en el Señor por la misericordia de Dios. En 21 años me ha tocado ver muchos eventos donde el problema fue esto. Porque déjeme decirle que la división no comienza externamente. La división comienza internamente en el corazón. De una manera que a veces ni cuenta nos damos. Ahí comienza. Pero si no hacemos nada, va a llegar el momento donde se manifiesta. Y de repente dices tú, wow, ¿qué pasó? ¿Dónde está el que decía, como Pedro, hasta el fin, Señor? Y al ratito, ¡pum! Otro lo vendió por 30 monedas de plata. Por eso es importante chequear el corazón. Chequear el corazón. De hecho, este principio es algo que lo debemos aplicar no solamente como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. Es un principio que debemos aplicar en mi matrimonio. ¿Cómo está mi matrimonio? Porque el Señor dice, ¿acaso podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos con nuestros pastores, con nuestros ministros, con los que velan por nosotros? ¿Cómo estamos con nuestros vecinos? ¿Cómo estamos? Es bien interesante que nos chequeemos. Fíjese, por eso cualquiera de nosotros, hasta cierto punto, cuando hemos identificado los conflictos dentro de la iglesia, de hecho, lo dañino que son, pero si no hacemos nada, aun cuando los hemos identificado, podemos ser instrumentos que Satanás use para lastimar, para herir. Por eso Pablo quiere llamar la atención de la iglesia de los de Corinto. Hoy, gracias a Dios, damos porque Dios nos ama tanto que nos previene. Me dice un hermano, oyes, pero ¿y por qué esta predicación? Yo estoy bien. Oh, le digo, te felicito. Me falta aprender de ti, hermano. Le digo, qué bueno, te felicito. ¿Sabes qué? Le digo, si estás bien con todos, si estás bien, te felicito. Adelante, mi hermano. Pero si Dios habló a tu vida, es para prevenirte, para que en un futuro no caigas en esto. O una de dos, puede ser orgullo. Por eso debemos chequear mi corazón.
Una vez más, el conflicto es algo que no comienza afuera, no es algo que es exterior, es interno. Pero cuando menos piensa uno, sale a la luz. Por eso es importante que examinemos nuestro corazón. De hecho, Pablo, era tan importante este tema para Pablo hacia la iglesia de Corinto, que usó más de 1/5 de la carta para hablar este tema. Pablo usó desde el primer capítulo, segundo capítulo, habla Pablo de 2 grupos, de los que están en Cristo y los que no están en Cristo, los que están sin Cristo. En el capítulo 3, allí Pablo entonces ya se dirige a 2 grupos dentro de la iglesia. O sea, ya no está dirigiéndose a los mundanos, sino que en este capítulo Pablo ya se dirige a los que estamos dentro de la iglesia. A los que de repente la carta dice, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, Cefas y yo de Cristo. Vamos al capítulo 3, por favor. En el versículo, vamos a leer del versículo 1 al 4. Para agarrar un poquito más del contexto, haciendo referencia a este tema del cual Pablo pone tanto énfasis. Los primeros 3 capítulos, Pablo pone énfasis en este tema, porque identificó lo maligno, lo dañino que es dentro de la iglesia. ¿Ya está allí? En el capítulo 3. Amén. Versículo 1 del capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, observe aquí ya se está dirigiendo a los hermanos, o sea, a la iglesia. No puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo es, más bien Dios hablando a través de su siervo, ¿verdad? Pablo se dirige y les dice, de manera que no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y a quién se estaba dirigiendo aquí? A la iglesia, a los hermanos en Cristo. Sé que a veces la palabra nos confronta y en lo personal a mí me confronta. Y Pablo dice claramente, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche porque de cierto os digo que todavía no sois capaces de digerir la comida sólida. O sea, allí se está refiriendo a la iglesia. Fíjense qué interesante, Aquí leyendo un comentario, cuando Pablo hace esta referencia respecto a la leche, que dice que les tenía que dar leche porque no podían digerir el alimento sólido para crecer, para madurar. Y dice que la leche, de hecho, hay una analogía respecto a la leche de lo que Pablo dice. Tuve que darles leche habiendo ya de ser maestros. De hecho, en Hebreos también capítulo 6, el escritor se dirige de esta manera a la iglesia. Hay alguien, en esta analogía se dice que la leche, si usted mantiene a un niño todo el tiempo con lechita, va a llegar un punto donde este niño se empacha y la leche la llega a vomitar. Pero con tal de que el niño sobreviva, tienes que volver a darle leche. Tienes que volver
a darle más leche. ¿Por qué? Porque su estado no puede haber transformación. No es capaz de digerir el alimento sólido. Y Pablo se dirige a la iglesia de esta manera. Y fíjese, ¿por qué es la razón por la que Pablo les dice esto? En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vuelve a decir Pablo en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno os concedió el Señor. Brínquese hasta el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio, ¿de quién dice su Biblia? De Dios. O sea, está claro, ¿verdad? El mensaje, ¿no? Pablo, una vez más, pone énfasis. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solamente siervos de Jesucristo, ministros, servidores de ustedes, por la gracia que nos ha sido dada. Y el versículo 9 dice una vez más, colaboradores de Jesús, colaboradores de Cristo, porque vosotros sois labranza de Dios. Amén. Entonces Pablo quiere clarificar bien este punto para poder entender, porque una vez más, había grandes conflictos. Había, de hecho, se dice que los corintios entre ellos mismos se llevaban a los tribunales del mundo. Iban a la corte como pues hoy en día nosotros, la corte de los ángeles, a la corte de los alrededores, porque hay peleas, hay pleitos entre los hermanos. Y de hecho Pablo les dice, en el capítulo 6 les dice, ¿acaso entre vosotros no hay varones maduros que ajusten cuentas dentro de la iglesia? ¿Por qué tienen que ir con los del mundo para que el mundo los juzgue? O sea, Pablo les llama la atención. De hecho, el capítulo 11, capítulo 12 y 13, Pablo vuelve a poner énfasis, la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. De la unidad dentro de la iglesia. Pregunto yo, iglesia, ¿será un tema a considerar? Amén. Porque tú y yo somos miembros del cuerpo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo duele. ¿O usted se goza? Déjeme decirle que de hecho yo traigo una estilla que me enterré hoy en estos días y por el más fuerte que me quise hacer, pero déjeme decirle que hace días y traigo un dolor. Y el dolor a veces hasta como que me da calentura. Por una estillita que me enterré en el dedo. Todo el cuerpo lo resiente. Eso es lo que hace el conflicto dentro de la iglesia. Dentro de las familias. En el matrimonio. No es sano. Es dañino. De hecho, por eso, fíjese, algo que le confieso que tuve que leerlo en varias ocasiones cuando estaba leyendo este tema, es cuando en el capítulo 2, Primera de Corintios, en el capítulo 2, cuando
Pablo se dirige a los de Corintios y les dice, porque vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, si alguien destruye el templo, también Dios le destruirá. Y yo, la verdad, cuando leí este versículo, lo volví a leer y lo tuve que releer y me fui a los comentarios y sinceramente estamos hablando de un tema donde puede venir juicio. Cuando nosotros estamos y persistimos y nos aferramos a ciertos hábitos carnales del viejo hombre y Dios nos habla, Dios nos vuelve a hablar a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través de los hermanos. Dios nos habla porque nos ama tanto, pero si persistimos nosotros se puede decir, en nuestra obstinación, puede venir juicio. Y de hecho nosotros vemos que el capítulo 11 dice que cuando los corintios iban y se reunían al templo, no se reunían para algo bueno, sino para juicio. Cuando iban y celebraban la Santa Cena. Y de hecho dice la Escritura que algunos estaban enfermos y otros ya dormían. Entonces es interesante que consideremos esto. Es interesante porque en lo personal, una vez más, el tema y el título es: somos llamados a la unidad. ¿Cuántos lo creen? Somos llamados a la unidad. Cuando nosotros aplicamos este principio de la unidad, déjenme decirle que es poderoso. Acuérdese de las sardinitas. La unidad ellas la usan como un arma de defensa para sobrevivir, para no ser devorado por los depredadores. De igual manera, cuando el cuerpo de Cristo está unido, cuando el matrimonio está unido, cuando las familias están unidas, cuando la iglesia está unida, déjeme decirle, de hecho, ahorita que estábamos ministrando los cánticos, el Salmo 133, todos nos lo sabemos. Cuán hermoso y cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La unidad es poderosa. Mirar los unos por los otros. Mirar por el necesitado. Ver al que está débil. Al que recién viene. Vernos los unos por los otros. De hecho, quiero avanzar ¿por qué es entonces que batallamos tanto? De hecho, la Escritura dice, Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice que porque la carne se rebela contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que queráis. O sea, siempre va a haber un conflicto con nuestra naturaleza carnal. ¿Cuántos lo experimentan? Amén. Yo lo vivo, yo lo experimento. Especialmente cuando me critican, cuando hablan de mí, cuando me hacen algo que me lastimó emocional y sentimentalmente. Espero un momento a veces para, como dicen, sacarme la espina. Entonces hay un conflicto. Pero también Gálatas, cuando Pablo le habla a la iglesia de Galacia respecto a las obras de la carne, que de hecho en el versículo 19 al 21 del capítulo 5, usted va a leer 16 hábitos de la carne contra los que Pablo habla. Y dice, porque estos hábitos son de la carne. Pero en el versículo 24 del mismo capítulo de Gálatas dice que vosotros ya habéis crucificado la carne juntamente con Cristo Jesús. Y no solamente la carne, sino sus pasiones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo vinimos a Cristo,
cuando tú y yo nos rendimos a Cristo, en la cruz del Calvario ya quedó crucificado el hombre carnal. Y no solamente el hombre carnal, sino el escritor dice también mis pasiones y sentimientos, que son los que muchas veces nos traicionan y batallamos. De hecho, Pablo, alguien dijo en cierta ocasión, antes de darles esta escritura de Pablo, dicen, ¿por qué se batalla tanto con la carne? ¿Sabe por qué? Porque la carne no puede ser domada, ni domesticada. ¿Ya te diste cuenta de eso, Rafita? La carne no se puede domar, ni domesticar, porque es rebelde. Y de cierto dicen, el lugar más seguro para la carne es la cruz, para matarla en la cruz. Es el lugar más seguro, porque la carne es lo que Pablo dijo, porque sois carnales. De hecho, déjeme decirle, respecto al lugar más seguro para la carne es la cruz, para matarla en la cruz. Lo constatamos con Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde, es más, vamos a leerla, por favor, para que abra su Biblia y no se me duerma. Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Cuando esté allí me puede decir amén. ¿Estamos? Ok, vamos a dar lectura. Lo que Pablo dice, haciendo referencia a la carne, al hombre natural. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Pablo también batallaba. Pablo todavía, de hecho, si usted mira a Romanos capítulo 7, versículo 24, Pablo dice, ay de mí, porque aún moro y vivo en este cuerpo carnal, porque hago lo que no debo y lo que debo hacer no hago, porque mis miembros carnales se rebelan contra la ley de Dios. Pero Pablo nos da a través de la Escritura la respuesta. Porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente estoy con Cristo crucificado. Ahí está la clave. Crucificar al viejo hombre, la carne y mis pasiones. Porque lo que hoy vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús, que por amor se entregó a sí mismo por mí. Está interesante. Es el único lugar seguro donde podemos ganarle a la carne, a sus pasiones. Porque de otra manera batallamos. Yo personalmente me pongo en primer lugar. Batallamos. Y de hecho, una vez más, el tema es, somos llamados a la unidad. Somos llamados a mirar y a considerarnos los unos a los otros. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿cómo puedo ganarle a esto? ¿Cómo podré ganarle a esta batalla? Porque todos los días tenemos ese conflicto. De hecho, por causa del tiempo no podemos profundizar un poco en el tema, pero mire, déjeme decirle, los ciertos síntomas de una persona que se considera y que anda en la carne, desafortunadamente es alguien que vive y conoce la derrota.
Porque todos los días hay un conflicto interno, que sabes lo que tienes que hacer, lo que Dios te manda hacer, pero la carne se rebela. Y desafortunadamente, una persona que está dentro del cuerpo de Cristo, que somos creyentes, que venimos y damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas, cantamos salmos y himnos, pero andamos en la carne, déjeme decirle que vivimos y andamos frustrados. Se carece de paz. Vienes y no hay paz. Porque temes encontrarte al hermanito como que no te cae en el pasillo. De repente me empieza a robar la paz. Por eso es importante que identifiquemos, una vez más, los conflictos, las divisiones, celos, contiendas, comienzan en el corazón, internamente. Pero cuando menos pienses, y cuando menos lo piense yo, sale a la luz. Sale a la luz. Oh, cuán importante es la unidad dentro del matrimonio, las familias, la iglesia, los unos con los otros. Si yo le menciono, yo tengo poquito en el Evangelio, tengo 21 años y me ha tocado vivir eventos que si le diera estadísticas, a veces parece como que es una pesadilla, porque han sido estadísticas no muy agradables por carecer y no poner en práctica estos principios, la unidad. Ahora, ¿es imposible? No es imposible. No es imposible. Todo está en que nosotros querramos someter la carne. Y de hecho tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, algunos principios que pueden servirnos y podemos aplicar para lograr la unidad en mi matrimonio, en la familia, en la iglesia. Quiero mencionárselos así rápidamente. Por ejemplo, un principio para poder llevar a cabo la unidad. La unidad. La unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hasta se respira a gusto cuando hay unidad. Cuando hay armonía, hay paz, se va contento, ansía que se llegue miércoles, domingo, allá con nosotros, para ir ver a los hermanos, saludarlos, cantar himnos, alabanzas a Dios. Somos plenos, fíjese. Pero entonces, ¿por qué carecemos de eso? Tal vez porque hemos dejado de aplicar estos principios que la iglesia de Corinto dejó de aplicar. Y uno de ellos es que la verdadera unidad solo es posible cuando Jesucristo es el centro de mi vida. O sea, la verdadera unidad dentro de la iglesia se va a llevar a cabo cuando Cristo sea realmente el centro de mi vida, el centro de mi salvación, de mis pensamientos, el centro de mi conducta, el centro de mis intenciones. Cuando ponga a Cristo como centro de mi vida, será más fácil armonizar con mis hermanos. De hecho, alguien dio un ejemplo que compartía con la iglesia de San Fernando, ¿no? Respecto a en un lugar como este, si tú tienes 100 pianos, se dice que la manera más fácil de poder nosotros sintonizar los 100 pianos en la misma nota, se dice que lo que más fácil que se debería hacer es sintonizar uno, y una vez que está bien sintonizado, agarrarlo como guía
para guiar los 99. Y de esa manera tocas la melodía y suena armonizada. Cuando tú y yo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos sintonizamos a la cabeza que es Cristo, entonces armonizamos con los demás. Y de hecho, no solamente el beneficio es armonizar, sino que experimentamos cultos de bendición, experimentamos cultos de regocijo, milagros, paz, gozo. ¿O usted cree que ya se acabaron los milagros? O sea, la armonía, cuando estamos sintonizados a la cabeza que es Cristo, se hace más liviano el conflicto. Ya miro a mi hermano y ya no digo, ay, porque allá sí nos pasa, digo, Rafita, ahí viene tarde otra vez. No se crean, él llega temprano. Ahora, ya lo miro de otra manera. Ahora digo, mi Rafita, él es una tremenda bendición. Ya te agarré. Es una tremenda bendición. Y digo, viene cansado de su trabajo. Si supieran qué bendición. O sea, ya tengo otra perspectiva. Ya no digo, hoy viene mal encarado, porque a veces llega medio así, ¿no? Entre azul y buenas noches. Pero digo yo, no, miro lo bueno. Cuando Cristo es mi guía, cuando Cristo es el centro, entonces podremos hacer más llevadera nuestra relación como matrimonio, como iglesia y familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. De hecho, otro punto para ir avanzando, otro punto y principio que nos va a ayudar para llevar a cabo la unidad, que es un principio poderoso. Y ahorita vamos a concluir con una oración que Jesús levantó al Padre antes de partir. De hecho, otro principio que nos ayuda, si ponemos en práctica para la unidad y la armonía en mi matrimonio, en mi casa, en mi iglesia, los unos a los otros, es cuando el mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz. Cuando nuestro mensaje es doctrina cristocéntrica. Porque de repente nosotros comenzamos a oír otros vientos de doctrina. Especialmente hoy en día, que es tan común que ya nada más aprietas un botón y de repente te vas en el viaje de ciertas enseñanzas y doctrinas, filosofías, metafísica, misticismo, el evangelio de la... ¿Cuántos quieren ser prósperos? Yo sí, pero en Cristo, amén. En Cristo. Pero de repente nos lo tuercen. De hecho, por eso es que tenemos, si para Pablo, en el capítulo 1, versículo 17, si gusta solamente apunte para ir avanzando, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana el mensaje de Cristo, para que no se haga vano el mensaje de la cruz. Fue lo que pasó en la iglesia de Corinto, que empezaron a hacer grupos, partidismo, y entonces de repente tal vez algunos dijeron, es que el paño de Pablo como que me atrae más, o tal vez algunos decían, es que la sombra de Pedro, o tal vez otros decían, es que Apolos cuando predica, elocuente.
Y los que decían ser de Cristo entraban en esta categoría. Y no, Pablo le dice, no, a mí no me envió Cristo a bautizar. No me envió a eso. Me envió a predicar el Evangelio. Para que la palabra de la cruz no sea vana. Ese es el problema. Que de repente escuchamos otras revelaciones. Guardemos nuestro corazón. Si de repente usted dice, es que a mí Dios me habla más que a mi pastor, le voy a hacer una sugerencia. Vaya con los líderes, vaya con los siervos, vaya con su pastor. Y someta esa visión, ese sueño, bajo la dirección de Dios, a través de siervos ya que tienen más tiempo y nos pueden ayudar para guiarnos. Y ubíquenos y asegurémonos que es Dios. Porque de repente cometemos unas barrabasadas que yo las cometí. Y es peligroso. De hecho, yo fui partícipe de un movimiento, y lo voy a mencionar, sin mencionar nombres, G12. G12 a mí nos encerraban en un cuarto, supuestamente, como dicen, la crema y la nata del sur de California, para conquistar California. Y nos metieron eso. Y yo me la creí. Y como me la creí, yo tuve que enseñar eso a los que venían detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos dejamos seducir por estos vientos de doctrina que se miran atractivos? Porque se llenaban auditorios grandes y entraban buenas ofrendas. Pero ya no brillaba Cristo. Cuidado. ¿Sabes a dónde me condujo eso? A idolatrar al hombre. Y de repente la prosperidad, la sanidad interior. Una vez más, si Cristo no es el centro en tu vida, el mensaje de la cruz, cuidado, porque damos cavidad para andar como los de Corinto, haciendo comparaciones. De eso no hay aquí, pastor. Allá sí hay mucho. Y empezando por mí. Por eso le digo, cuando miré las sardinas me dieron una gran lección, las sardinas. Que de repente yo me quiero salir. Más cuando oigo rumores de guerras. Por eso Pablo les dijo, no se trata de Pablo, no se trata de Apolo ni Cefas. Es Cristo. Amén. Por eso es bien interesante. De hecho, déjeme decirle, compartía con los de la iglesia de San Fernando, cuando nosotros cambiamos el mensaje de la cruz, nosotros caemos en el triunfalismo. ¿Qué es el triunfalismo? El triunfalismo es que lo único que me satisface son los logros personales por mis propias habilidades. Es que me aventé, pastor. Cuando prediqué vinieron y me dijeron, ¡ay, qué bendición! Y de repente me empiezo a inflar. ¿Y qué cuando no vienen? ¿Todavía te sientes pleno en Cristo? O sea, fíjense, es importante, déjeme decirle, ¿por qué te digo esto? Porque caemos en un triunfalismo, donde ya nos sentimos nosotros satisfechos por logros personales y ya no es tanto por lo que Cristo está haciendo o porque Cristo brille. De hecho, déjeme decirle, en ciertas actividades, nosotros estamos teniendo una actividad que voy a mencionarlo, tenemos diferentes actividades. Pero una de nuestras actividades que estamos haciendo es evangelismo. Entonces, lo que yo trato de hablar con nuestros hermanos del ministerio, muchas veces
vamos a evangelizar. Y de repente como que vienen esos sentimientos encontrados de que no, pero es que evangelizamos y no viene gente. No, es que aquí esta área está muy escondida y caemos en ese tipo de argumentos. Entonces, yo pregunto, ¿estoy evangelizando porque quiero ver lleno el lugar para sentirme yo satisfecho por lo que yo fui y hice? ¿O estoy evangelizando porque me fue impuesta la gran comisión? Entonces muchas veces nosotros caemos en el triunfalismo, donde ya los resultados, ya los números es lo que me hace sentir bien. Entonces por eso es importante que nosotros no nos desviemos del mensaje cristocéntrico. Si yo voy a evangelizar, 2, 3 hermanos, vamos a evangelizar motivados, sabiendo que estamos obedeciendo la gran comisión. Nada más una persona nos encontramos en 2 horas. Gloria a Dios, porque vinimos con esa expectativa que Cristo brillara. Estamos obedeciendo la gran comisión. Ya si Dios añade o no añade, ya es asunto de Él. Amén. Es importante que entendamos esto, porque de otra manera comenzamos a evaluar las cosas por nuestros propios resultados o expectativas personales. La unidad. Otro de los principios para llevar a cabo la unidad es conducirnos en la sabiduría de Dios. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Amén. Fíjese qué interesante, ¿eh? La pregunta es, entonces, ¿qué estaba pasando con Corinto? Porque las promesas que Dios tenía reservadas era para el requisito para recibirlas es amar a Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios tiene promesas. Por otro lado, debemos entender que la sabiduría de Dios va completamente opuesto a la sabiduría del mundo. De hecho, cuando Cristo Jesús fue muerto, fue crucificado en la cruz del Calvario, los hombres en ese tiempo y la lógica humana considera la muerte de Cristo Jesús como una derrota. Pero en realidad, en la sabiduría de Dios, Jesucristo no fue derrotado. Jesucristo a través de la muerte venció. Amén. Es la sabiduría de Dios. Jesucristo ganó, venció a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Qué tremendo que ganó la salvación para nosotros, el perdón de nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la sabiduría de Dios así obraron estos principios. Bueno, entonces los corintios parece que no entendían. Y los corintios, ellos una vez más seguían aferrados y persistían en su sabiduría humana. Y seguía el conflicto. Déjeme decirle que cuando nosotros y para aquellos que aman a Dios, es una realidad que llegan a tener un entendimiento más elevado. Cuando usted ama a Dios, usted llega a tener un entendimiento más elevado del Evangelio. Amén.
De hecho, por ejemplo, la sabiduría de Dios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 dice que Él escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sí se da cuenta? Por ejemplo, en la sabiduría de Dios es que Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. En la sabiduría de Dios es que Dios nos perdonó, aun cuando a nosotros nos cuesta perdonarnos los unos a los otros. En la sabiduría de Dios es que Él nos consoló, aun cuando nosotros nos rebelamos. La sabiduría de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Déjeme decirle que lo que usted hoy está viendo, después de 30 años tal vez, pastor, en el Evangelio, usted no sé, ¿cuántos? 32. Su servidor tiene 21. Yo le aseguro que cuando usted vino a Cristo, usted miraba las cosas de una manera, escuchaba las cosas de cierta manera. Hoy en día, después de 32 años, las ve de otra perspectiva. Las oye con otra perspectiva, ya de una manera más adulta y madura. ¿Por qué? Para los que aman a Dios, Dios tiene preparadas promesas. De hecho, déjeme decirle una cosa. Lo que usted está viendo ahorita es bueno. Lo que va a ver mañana, si usted ama a Dios, va a ser mejor. Lo que va a ver en un mes, si usted y yo amamos a Dios, va a ser mejor. Porque son promesas de Dios. Para los que aman a Dios. De hecho, tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. El último principio con el que quiero terminar respecto a la unidad, ¿cómo entonces podemos nosotros vivir en unidad? Es cuando nosotros cultivamos el principio de la humildad. Como alguien en cierta ocasión dijo, la humildad es la columna vertebral de la unidad. O sea, si no hay humildad, se va a carecer de unidad. ¿Sí estamos conscientes de eso? De hecho, el Señor Jesucristo, lo único que le dijo a sus discípulos que aprendieran de Él, si usted se va a Mateo 11, capítulo 29, dice, llevar mi yugo sobre vosotros, porque es ligero, y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso en vuestras almas. El Señor Jesucristo no les dijo, aprendan de mí cómo multiplicar los peces, aprendan de mí cómo multiplicar los panes, cómo resucitar muertos. El Señor Jesucristo les dijo, aprendan de mí la humildad y la mansedumbre, y hallaréis descanso en vuestras almas. 4 principios sencillos. Cristo como centro de tu vida y mi vida. Segundo, que el mensaje de la cruz, Cristo murió, resucitó y solamente en Él hay perdón de pecados. Tercero, conducirnos en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría propia, humana y carnal. Cuarto, la humildad. La humildad. Déjeme decirle, es importante que usted y yo pongamos en práctica estos principios. De hecho, la oración de Jesús, ahí sí me gustaría que fuéramos todos a su Biblia ya para concluir. San Juan capítulo 17, versículo 21, 22 y 23. Y cuando esté ahí me puede decir amén.
San Juan capítulo 17. ¿Ya está ahí? Ok, versículo 21, 22 y 23. Mire la oración de Jesús antes de ir al Getsemaní, antes de entrar al Getsemaní, ya en sus últimos momentos con sus discípulos. Vamos a leer desde el versículo 21, porque si usted lee desde el versículo 11, empieza la oración, pero vamos a leer desde el versículo 21. La oración de Jesús y el clamor para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A través de la unidad de los discípulos, el mundo creerá en Jesucristo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿cómo dice su Biblia? Uno, una vez más, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La palabra perfectos aquí es maduros. Que alcancemos la madurez para vivir en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Esta fue una oración de despedida de Jesús, un clamor que levantó al Padre. Como en cierta ocasión alguien dijo, esta es la única oración que el Padre aún no ha respondido al Hijo. La unidad dentro de la iglesia. Porque hay mucho conflicto. Porque hay mucha disensión, porque hay celos, hay envidias. Y el Señor Jesucristo clamó y dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Fíjate qué interesante que la unidad dentro del cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, eso es una pauta para que los inconversos crean en Jesucristo. O sea que cuando los inconversos, cuando tu vecino mira tu matrimonio en armonía, ellos dicen, algo veo en ese matrimonio diferente. Cuando los inconversos miran de repente una iglesia unida, quieren de eso. Y de hecho es lo que dice, para que el mundo crea en mí. Me costó aceptar este comentario de este predicador que dice, es la única oración que el Padre no le ha respondido al Hijo. Pero en ti y en mí está que se cumpla. Yo quiero estar unido con mi esposa, con mi familia, con mis hermanos. Tenemos que abogar por la unidad. Tenemos que convertirnos en portadores de la unidad. Tenemos que convertirnos en portadores de la armonía. Yo te pregunto una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tú no contestes? Personalmente clamaste por tus pastores. Ahí en tu tiempo de intimidad. ¿O estás enojado? Tal vez no, tal vez lo ames. Ora por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los que están sirviendo? Allá en las puertas, que te abren la puerta cuando entras, que te dan un saludo. Tú no sabes cómo están ellos. Te aseguro que tienen luchas, conflictos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano que tal vez ya no ves? Que hace tiempo lo vistes y ya no lo has visto. ¿O te da igual?
¿O te da gusto que ya no viene? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste delante del Padre? Por el matrimonio de los ministros, los que ministran aquí arriba, los que danzan con panderos, los que están sirviendo, los que vienen por primera vez. El clamor de Jesús fue delante del Padre que fuéramos uno, para que el mundo crea en Jesucristo a través de la unidad en su iglesia. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que meditemos por unos segundos en la oración que Jesús hizo antes de ir a la muerte. Esto fue un clamor. Y de hecho su oración más adelante dice, y no solamente oro por estos, sino por aquellos que tú me darás, para que sean uno. De repente, en el corazón venimos guardando sentimientos o emociones que contristan al Espíritu Santo. Tal vez intenciones equivocadas. Tal vez pueda haber conflicto en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Hoy el Señor nos llama a la unidad. La unidad es un principio poderoso que fue establecido por Dios. Satanás es el único que viene a robar y a dividir. Pero Dios vino a unificar a través de Jesucristo. Hoy en este día, presentemos delante de Dios todo sentimiento de coraje, de resentimiento. Tal vez hay secuelas de envidia, celos, disensiones en contra de tu hermano, en contra de alguien. Este es un momento muy especial, donde tú y yo podemos renunciar a todo esto de lo cual Dios no se agrada. Y nos llama a que seamos uno, amarnos, a perdonarnos, a ser misericordiosos, los unos con los otros. Tal vez en el pasado te lastimaron, te hirieron. Suelta todo eso, suéltalo, déjalo ir. Jesucristo ya nos perdonó a nosotros. Tú y yo no podemos retener resentimiento, coraje o rencor contra alguien más. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo que es ligero y aprender de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y hallaréis descanso en vuestras almas. El Señor quiere que descanses en Él. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es a través de tu palabra que somos consolados, que somos fortalecidos, y es a través de tu palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas.
Hoy presentamos delante de ti todo resentimiento, toda emoción, toda condición que tengamos en contra, a veces de una manera muy sutil, muy adentro del corazón, que no nos permite estar en paz. Hoy lo presentamos delante de ti. Perdónanos en el nombre de Jesús. Trae paz a tu iglesia. Descanso, consuela a tu iglesia. Unifícanos en el nombre de Jesucristo.